Romanos 9, del verso 9 al versículo 23. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra de Dios así, hermanos: porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por ¿quién? Sino por Dios, que es el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gracia, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Amén. Hermanos, cuando llegamos a este capítulo 9 y precisamente a esta enseñanza, hay muchos que quisieran obviar y pasar las páginas, tratando de alguna manera de defender a Dios, dicen algunos, y no mostrar realmente lo que está en la palabra de Dios, hermanos. Y yo doy gracias a Dios porque en su misericordia hemos podido nosotros estar aquí y recibir domingo tras domingo la palabra de Dios, y recibir el mensaje de Dios y apreciar la palabra de Dios. La Biblia, hermanos, y toda su revelación es la verdad de Dios, y debemos recibirla toda como el consejo de Dios para nosotros. Hemos estado estudiando a través del capítulo 9 de Romanos acerca de la soberanía de Dios en la salvación. Y en los primeros versos del capítulo 9 estamos estudiando de que nuestro Dios es fiel y que nuestro Dios no ha fallado, ni su palabra tampoco ha fallado. En cuanto a la salvación a Israel, estudiábamos de que cuando Dios hace la promesa, lo estudiábamos, de que Dios no estaba hablando acerca de el Israel étnico, sino que Dios estaba hablando acerca del Israel espiritual. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, sino aquellos que hacen parte de la promesa. Y en el versículo 6 de Romanos 9, Pablo dice: miren, la palabra de Dios no ha fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Pero en el día de hoy, estimados hermanos, vamos a estar viendo entonces que Dios elige, pero Dios elige soberanamente para salvación, pero Él lo hace de una forma incondicional. ¿Qué significa esto? Sin ninguna condición. Dios no vio en ti algo bueno,
una condición que motivara a Dios para llamarte y que tú hicieras parte del pueblo de Dios. Y lo que vamos a ver a la luz de este pasaje es que esta obra libre y soberana de Dios no significa que Dios sea injusto. Por lo contrario, Pablo presenta a Dios aquí como un ser misericordioso, como un ser bueno, como un ser que es el creador, como un Dios justo, pero al mismo tiempo como ese Dios salvador. Solo por medio de la fe, lo vemos a través de las Escrituras, en Cristo recibimos todas las riquezas de esa gracia. Y todo esto, hermanos, toda la obra de salvación redunda para la gloria de nuestro gran Salvador, Cristo Jesús. Por eso el capítulo 11 de Romanos, que es como el final de toda esta sesión de la soberanía de Dios en la salvación, el versículo 36 termina de la siguiente manera: porque todas las cosas proceden de Él y existen, por Él es que existen las cosas, y existen para Él. Entonces, a Él sea la gloria por siempre. Amén. Pudiéramos terminar ahí, ¿verdad? La doctrina de la elección soberana, estimados hermanos, como lo hemos dicho, es chocante e incomprensible para el ego humano, para nuestra naturaleza humana. Pero lo que es cierto, hermanos, es que la palabra de Dios nos revela esta doctrina de la elección incondicional, y la iglesia, a través de toda la historia, la iglesia ha aceptado esta escritura, la ha proclamado como una verdad de Dios. Hay un escritor llamado Paul Tripp, él es pastor y teólogo, y él dice que tú no tienes que entender completamente todo. Recuerda de que Dios es inescrutable y su mente es infinita. Y este pastor dice: tú no tienes que entender completamente todo acerca de lo que Dios hace, porque Él es el único Dios sabio. Él es el único Dios de toda gracia, y Él es el que entiende completamente todo. Así que tú no tienes que entender completamente todo, pero sí debes de entender la revelación de Dios que Él te la ha dado. De los versos 9 al 13 que acabamos de leer, el apóstol Pablo presenta entonces la elección para salvación de una manera incondicional, y él lo hace a través de ejemplos, y nos coloca dos ejemplos. En el versículo 9 empezamos leyendo: porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Así que el primer ejemplo que tenemos aquí es la promesa que Dios le hizo a Abraham de darle un hijo. ¿Recuerdan? Dios le hizo esa promesa a Abraham, y Dios cumplió esa promesa a pesar de las circunstancias, a pesar de que Abraham y Sara ya eran viejos y que ya se le había ido la costumbre a Sara. ¿Recuerdan? Y que dice la Biblia que Abraham ya estaba como muerto. Es decir, que físicamente no podía tener hijos, y Sara igualmente. Pero a pesar de eso, Dios prometió esa promesa. Él hizo eso, hermanos, y cumplió a pesar de eso. A pesar de la esterilidad de Sara, y a pesar de la idea que tenía Sara de que estaban pasando los años, ¿y dónde está el hijo? Así que entonces Sara se le ocurrió tratar de darle como que una ayudita a Dios, porque Dios como que se le estaba olvidando en la mente de Sara. Y entonces se le ocurrió la idea a Sara de decirle a Abraham que tuviera relaciones sexuales con su esclava, con Agar, para que no fuera a quedar sin descendencia. Así que ya sabemos la historia. Abraham tiene relaciones sexuales con su esclava Agar y tiene un hijo que se llama Ismael. Pero a pesar de eso, ese no era el hijo de la promesa. El hijo de la promesa era Isaac, no Ismael. Así que Dios toma este ejemplo para decir, estimados hermanos, que la elección de Dios para salvación, hermanos, es completamente autoría de Él, y Él lo hace de una manera soberana, y Él va a cumplirlo. Por eso Gálatas capítulo 4 versículo 28, solamente la primera parte, la parte A, el apóstol Pablo dice: y nosotros
y vosotros, hermanos como Isaac, sois hijos de la promesa. Es decir, el Señor hizo una promesa eterna de salvar a su pueblo, hermanos, y Él lo va a hacer. Así que el primer ejemplo que levanta el apóstol Pablo aquí es para decir de que Dios cumplió fielmente la promesa y que trajo el hijo de la promesa. De ahí, hermanos, vendría de toda esa descendencia nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. ¿Lo recuerdan? Ahora, en ese mismo orden, el apóstol Pablo presenta luego otro ejemplo, quizás un poco más chocante para la comprensión nuestra, hermanos. Y presenta el ejemplo de dos mellizos, de Jacob y Esaú, que eran hijos de Isaac y Rebeca. Y dice la escritura que Jacob fue elegido y llamado para salvación, pero la escritura dice en el versículo 13, como está escrito en la palabra de Dios. Pablo está citando Malaquías capítulo 1 versículo 2 y versículo 3. Pablo está diciendo, está escrito desde antes por los profetas: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Ahora alguien pudiera pensar, pero ¿cómo es posible esto? Si Jacob fue un hombre malo, Jacob fue mentiroso, Jacob fue un usurpador, Jacob echó mentira para poder recibir la bendición de su padre y recibir la primogenitura. El apóstol Pablo sabe bien eso, y entonces, siendo guiado por el Espíritu Santo, dice el versículo 11: porque cuando aún los mellizos no habían nacido todavía, ni todavía habían hecho nada, ni bueno, no tenían méritos, ni tampoco malo, para que el propósito de Dios, conforme a qué cosa, a la elección para salvación, permaneciera, no por lo que ellos hagan, no por las obras, sino por aquel que llama. Se le dijo a ella, decir a la mamá: el mayor servirá al menor, tal como está escrito: a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Hermanos, la obra salvífica no está condicionada a las buenas obras o a las malas obras. Es decir, Dios no escoge a alguien, o Dios no previó de antemano, como dicen algunos, porque Él sabía que esas personas iban a hacer algo bueno. Y esto quizás fuera algo meritorio en el hombre, y Dios dijera: voy a escoger a esta persona porque él hizo algo bueno. Jacob fue elegido incondicionalmente. Dios no vio nada bueno en Jacob, pero a Esaú dice la escritura que aborreció. Hermanos, las personas a quienes Dios escoge para salvación y las que no escoge son iguales de pecadores. Así que si Dios no tomara la iniciativa de salvarnos a nosotros y de salvar a los pecadores, entonces todo el mundo seguiría de una manera natural a la condenación del infierno. Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 2, Romanos capítulo 3. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Así que esta elección para salvación en la vida de Jacob no fue por mérito, y ahí está, es incondicional. El apóstol dice que no habían nacido todavía, ni habían hecho mal, ni tampoco habían hecho bien. Así que allí vemos que no es condicional. Y Pablo añade entonces que el llamado de Jacob para salvación es propósito de Dios, dice, conforme al que llama, no por las obras que tú puedas hacer. Así que, hermanos, la distinción divinamente, podemos decir, efectuada entre Jacob y Esaú precedió a su nacimiento. No habían nacido todavía. Así que vemos entonces el plan soberano de Dios para salvar. Ahora piensen un momento cuando ya estos dos niños nacieron. Si vemos la vida de Jacob, se puede entender claramente que no había algo bueno en la vida de Jacob. Pensemos de una manera natural.
los dos nacieron, según Efesios capítulo 2, ellos nacieron bajo una naturaleza caída. Los dos nacieron siendo ya pecadores, según el Salmo capítulo 51. En pecado me concibió mi madre. Los dos nacieron de esa manera. Jacob fue mentiroso, fue usurpador, se hizo pasar por su hermano primogénito para recibir las bendiciones de su padre. Pero lo que vemos es, hermanos, que solo por la gracia de Dios Jacob fue lo que él fue, sin ningún mérito, sin ninguna condición. Y esto es lo que la Biblia llama gracia. Esto es lo que las Escrituras llaman gracia. Es decir, nosotros recibimos un regalo que nosotros no merecemos, que no nos los ganamos por ser buenos, porque no lo somos. Porque aún las cosas buenas que tú haces están de alguna manera salpicadas por el pecado. El apóstol Pablo, una vez más, pensando en la salvación de Abraham, recuerdan que a Abraham se le llamó el padre de la fe. En el capítulo 4, Romanos capítulo 4, versículos 2 y 3, Pablo, hablando acerca de la salvación de Abraham, dice, versículos 2 y 3, porque si Abraham fue justificado por las obras, entonces Abraham tiene de qué jactarse. Pero dice el texto, pero no para con Dios. Versículo 3, porque ¿qué dice la Escritura? ¿Por qué Abraham fue absuelto de sus pecados? ¿Por qué Abraham fue reconciliado con Dios? Fue por medio de la fe. Dice el versículo 13, y creyó Abraham a Dios y se le agregó la justicia. Creyó por fe en Cristo y se le agregó la justicia, es decir, esa reconciliación y ese perdón por sus pecados. Hermanos, Abraham fue perdonado de sus pecados y fue absuelto de toda la condenación por depositar su fe en el Señor Jesucristo. Y recuerden que la fe es un don de Dios. Entonces Abraham no tenía de qué jactarse, de decir, miren, lo que pasa fue que yo hice esto y yo me porté bien, y yo hice esto, hice lo otro. No, hermanos. Entonces toda la gloria en la salvación del pecador es exclusivamente divina. Ahora, si pensamos, los dos nacieron del mismo papá, los dos nacieron de la misma mamá. ¿Qué cosas habían ahí como para decir, voy a escoger este porque este es hijo de mejor papá? No, los dos nacieron del mismo papá, los dos nacieron de la misma mamá, los dos fueron mellizos, aunque tuvieron oficios diferentes. Esaú fue cazador y Jacob fue pastor de ovejas, fue agricultor, el hombre, ¿verdad? Pero hermanos, fue por pura gracia de Dios y sin ningún mérito que Jacob fue llamado para salvación. Fue por la gracia de Dios. Dios llamó a Jacob. Miren lo que hizo Dios con Jacob. Le dio 12 hijos. Y de esos 12 hijos le dio una nación. De ahí salió Israel, el pueblo de Israel. Hermanos, y de esos 12 hijos, recuerden ustedes que hubo uno de esos 12 hijos que se llamó Judá. Y de esa tribu, de la tribu de Judá, salió el Salvador del mundo. ¿Sí ven? Por la promesa. Así que las Sagradas Escrituras confirman el amor y la gracia de Dios para con Jacob a través del profeta Malaquías. Hermanos, piensen un momento. La maravilla aquí no es que algunos se salven y otros no. El punto no es ese. El punto es que alguien sea salvo. Que alguien sea salvo. ¿Sí entendió? No es que algunos se salven y otros no, sino que alguien sea salvo, porque nadie merece ser salvo, estimados hermanos. Alguien en una ocasión dijo esto, cuando leyó Romanos capítulo 9, dijo: yo detesto la cita que está en la Biblia que dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Y un amigo le preguntó, ¿pero por qué? ¿Qué dificultad le encuentra a usted? La réplica de este fue: no puedo ver por qué Dios habla de que aborrece a Esaú. No estoy sorprendido en lo más mínimo
dijo nuestro amigo, de que Dios aborrezca a Esaú, pero sí estoy enormemente asombrado de que Dios amase a Jacob. Porque si vemos este último, es decir, Jacob recibió la gracia de Dios, y el otro lo que recibió fue la justicia de Dios. La conclusión, estimados hermanos, es que el soberano Dios llama a la salvación por pura gracia, sin ningún mérito humano, de una manera incondicional. El punto es, ¿por qué Dios me salvó a mí? ¿Por qué Dios nos salvó a nosotros si nosotros no tenemos ningún mérito, hermanos? De una manera incondicional, como lo dice Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es tuyo, no te pertenece a ti, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Estimados hermanos, amigos, la realidad es que no podemos comprender completamente cómo, siendo nosotros infelices pecadores, el Señor se dignó a salvarnos a nosotros, no porque vio algo bueno, sino por su libre voluntad y su amor incondicional, hermanos. Él proveyó a Cristo para nosotros, quien recibió justamente la ira de Dios en la cruz del Calvario, recibiendo por nuestros pecados el castigo que nosotros merecíamos, hermanos. Cristo Jesús muriendo a nuestro favor, hermanos. Estimados hermanos, iglesia, ciertamente podemos decir a la luz de estas escrituras que la maravilla de nuestra gran salvación se encuentra no en nosotros, se encuentra en ese glorioso intercambio que tanto cantamos, ese glorioso intercambio de Cristo. Él siendo inocente, Él siendo justo, pagó en nuestro lugar como si, hermano, fuera un pecador, Él culpable. Se le dio la peor muerte, fue vituperado, fue acechado, fue, hermanos, llevado por todo un peregrinaje, llevado a una cruz, y recibió en esa cruz la peor muerte que le daban a los criminales, la muerte de cruz. Esa es la gran maravilla, que nosotros que no merecíamos la salvación, el Señor nos salvó por pura gracia. La pregunta, hermanos, es entonces, ¿es injusto Dios al salvar voluntariamente a quienes Él quiere? ¿Fue injusto Dios el prometer a Sara y a Abraham un hijo y habérselo dado? ¿Fue injusto Dios, hermanos, el que salvara a unos y el que salve a unos y deje a otros en su pecado y que les castigue por su pecado? Romanos 9, 14 al 18 trata entonces acerca de este punto. ¿Qué diremos entonces? Empieza el versículo 14. ¿Qué diremos entonces? Es decir, si Dios es el soberano y Él elige para salvación de una manera incondicional, ¿qué diremos entonces a eso? Versículo 14, ¿que hay injusticia en Dios? ¿Por qué hace eso? De ninguna manera, de ningún modo. Versículo 15, porque Él dice a Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino, subraye eso, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti, para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que del que quiere tiene misericordia, y al que quiere endurece. El apóstol Pablo responde a dos objeciones. La primera objeción, ¿cuál es? ¿Qué diremos entonces? Dios es injusto. Esa es la primera objeción. La segunda objeción la encontramos en el versículo 19. Señor, tú eres el culpable entonces, versículo 19. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a tu voluntad? Es decir, Señor, si
Si unos son salvos y los otros no, el culpable al final eres tú. Porque ¿quién puede resistir tu voluntad, Señor? Así que hay dos objeciones que aparecen aquí. Y Pablo entonces, hermanos, respondiendo a la primera objeción, responde primero de una manera general y después entra en detalle. En el versículo 14 responde en general y dice: ¿hay injusticia en Dios? ¿Porque Dios hace eso? No, de ninguna manera. Dios no es injusto. No, en absoluto. Luego del versículo 15 al versículo 18, él explica más en detalle la primera objeción. Y el apóstol Pablo apela a la libre decisión que Dios tiene como soberano de otorgar su misericordia a quien Él quiera. Solo Dios, estimados hermanos, puede derramar su gracia y misericordia de una manera libre y soberana. A quien Él quiera hacer misericordia lo hace, y a quien quiera aplicar su justicia Él lo hace. El regalo de la salvación del pecador entonces no depende del esfuerzo humano, sino depende de Dios. No es de quien quiera, no es del que corre. Ahora Pablo coloca ahí un supuesto, porque déjeme decirle que de acuerdo a las escrituras el hombre no quiere salvación, ni el hombre corre a buscar a Dios, porque según Romanos capítulo 3 versículo 10, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, todos se desviaron, se hicieron inútiles, todos estamos bajo pecado. Amén. Así que los dos ejemplos para confirmar que Dios es la fuente de toda misericordia y que es libre de dársela a quien le plazca, el apóstol Pablo entonces coloca en el primer ejemplo, coloca entonces una cita de Éxodo capítulo 33 versículo 19. Éxodo capítulo 33 versículo 19. Dice la escritura, Éxodo 33 19: y le respondió, es decir, Dios le respondió a Moisés. Así que el primer ejemplo es una cita alusivo a Moisés. Y le respondió el Señor a Moisés: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Ahora, si miramos el contexto de ese capítulo 33, en Éxodo capítulo 32, el pueblo de Israel, al ver que Moisés estaba tardando en descender del monte Sinaí, se entrega a la idolatría. ¿Recuerdan? El pueblo se entrega a la idolatría, se entrega al desenfreno pecaminoso. Entonces el Señor habló a Moisés y le dijo: yo voy a consumir a todo este pueblo. Yo estoy airado con este pueblo, voy a consumirlo. Así que entonces Moisés ora en presencia del Señor y comienza a interceder. Y Moisés le ruega a Dios: oh Señor, yo necesito tu compañía, yo necesito tu ayuda. Si tú no vas conmigo, Señor, yo no voy a ir. Este pueblo es difícil. Señor, ten misericordia. Señor, ten misericordia de todos. Así que entonces Dios dice: Moisés, estate tranquilo. Yo soy el Dios soberano. De quien yo quiero tener misericordia, yo tengo. Así que Moisés, prepárate. Tú vas a ver mi gloria y yo voy a estar contigo. Pero de quien yo quiera tener misericordia, yo tendré misericordia. Hermanos, pregunto: si Dios hubiera derramado su juicio sobre todo el pueblo de Israel en ese momento, ¿eso sería injusticia? No, ¿verdad? Porque el pueblo estaba desenfrenado. Dios le había libertado de la esclavitud y estaban allí esperando las tablas de la ley de Dios, y el pueblo se demoró un poquito, Moisés, y ya el pueblo estaba en la idolatría, hermanos. Moisés pide a Dios: Señor, ten misericordia. Pero el Señor le dice a Moisés: confía, Moisés, en mi todo control.
deja las cosas en mis manos. Todo está bajo control. Yo sé lo que estoy haciendo. Amados, nuestro Dios no nos ha consumido a nosotros por su misericordia. Hermanos, nada ni nadie puede obligar a Dios y persuadirle para que Dios tenga misericordia. Él lo hace, y lo hace de una manera libre a quien Él quiere. Y eso nos muestra entonces quién es nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios soberano. Nuestro Dios es un Dios infinito e independiente. Nosotros no, nosotros dependemos del Creador. Si Él quiere nos quita la vida hoy mismo. Pero Él es independiente. ¿Quién le dio consejo a Dios? Dice el libro de Job. ¿Quién fue que le dio consejo a Dios? ¿Quién le puede decir, Dios, mira, te estás equivocando, haz esto de esta manera, Dios? Nadie puede darle consejo a Dios. Así que el primer ejemplo que coloca el apóstol Pablo es este, entonces, citando Éxodo capítulo 33 versículo 19 y diciendo, mira Moisés, yo estaré contigo, mi misericordia estará contigo, pero de quien yo quiero tener misericordia, eso es asunto mío, todo está bajo mi control. Pero el segundo ejemplo que cita entonces el apóstol Pablo es Éxodo capítulo 9 versículo 16. Y en este segundo ejemplo entonces vemos la relación de Dios con Faraón. A Faraón Dios le mantiene con vida y le muestra su poder y su justicia a Faraón. Romanos 9:17 dice, porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti, para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra nuevamente. Así que del que quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. El apóstol Pablo está citando Éxodo capítulo 9 versículo 16. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Cuando Moisés toma ese texto y lo cita, recuerden ustedes de que Dios había enviado juicio a Faraón y habían llegado las plagas sobre Faraón, ¿recuerdan? Pero Faraón estaba obstinado. Faraón era un hombre duro, hermanos, y no quería humillarse a la gloria de Dios y al gobierno de Dios. Faraón era un hombre orgulloso, un gobernante malvado. Faraón no se humilló ante la majestad de Dios. Más bien, Faraón procuró siempre resistir a Dios hasta el final. Hermanos, lo que Pablo está diciendo es de que, miren, el Señor permitió y levantó a Faraón y no lo consumió. Mire, Dios tiene todo el poder, y en vez de enviar 10 plagas, él hubiera hecho así y los hubiera exterminado a todos. Pero no lo hizo, y comenzó a mandar plagas y plagas y plagas. ¿Y qué es lo que vemos en el carácter y la vida de este hombre perverso de Faraón? No se humillaba, no se humillaba. En conclusión, el punto es de que a Dios le place dejar con vida a Faraón para mostrar su poder y su gloria en medio de la vida de un hombre orgulloso, altivo. Dios estaba mostrando su poder, y a través, hermanos, de esa resistencia, cada vez que Faraón resistía y decía no, Dios enviaba su poder y mostraba su gloria. Ahora, estos actos portentosos de Dios, hermanos, serían recordados por los enemigos de Dios más adelante. En el primer libro de Samuel, el capítulo 4, versículos 7 al 8, no sé si ustedes recuerdan esa historia. Los filisteos tenían miedo. Ellos tenían miedo porque ellos decían, ha venido Dios al campamento. Y ellos dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Decían los filisteos. Esos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto.
O sea, los filisteos, hermanos, estaban recordando lo que Dios había hecho en días de Faraón. Así que a este faraón orgulloso, altivo y duro, Dios le plació mantenerle con vida y no matarlo, sino demostrar su poder y su justicia y no su misericordia, por medio de todos estos actos portentosos. Dios tiene misericordia de quien tiene misericordia. Lo que algunos han dicho es, pero ese texto que dice que al que quiere Dios endurece. La pregunta es, hermanos, Faraón estaba endurecido. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? ¿Dejarlo? Esto es parecido a lo que vemos en Romanos capítulo 1. El apóstol Pablo, hermanos, de una manera gráfica presenta la condición del mundo, cómo está, y de los hombres viviendo en perversidad. Y cuando habla de los homosexuales, y habla de las lesbianas, y habla de todo ese desorden moral, Pablo dice que el Señor lo que hace es que los entrega, los abandona para que ellos sigan en su endurecimiento, recibiendo al final su justa retribución por su pecado. Amén. Respondiendo a la segunda objeción, ya respondimos a la primera. Dios no es injusto, Él tiene misericordia de quien Él quiera tener misericordia. Así que la segunda objeción es presentada en el versículo 19. Y aquí Pablo está anticipándose. Pablo, siendo guiado por el Espíritu Santo, él está anticipándose. Él está pensando en lo que los enemigos van a decir, en lo que el hombre va a decir, en lo que los hombres mundanos van a decir. Si Dios elige para salvación a unos y a otros no, entonces Dios es el culpable. Pues ¿quién va a resistir a la voluntad de Dios? Hermanos, a esta objeción Pablo responde de una manera simple. Frente a los ateos que preguntan si Dios existe, si Dios no existe, si Dios existe, si Dios no existe, Dios simplemente a través de Génesis capítulo 1 da por sentado que Él es. Y no se pone a tratar de dar pruebas si Dios existe o no, hermanos. Aquí vemos al apóstol Pablo entonces de una manera simple respondiendo a la objeción del versículo 19. Y él responde en los versículos 20 y los versículos 21 y deja claro que Dios no es injusto, y apela a que Dios es el creador de todo y que como creador y autor Él tiene plena autoridad sobre su creación. Versículo 20. Al contrario, dice el apóstol Pablo, ¿quién eres tú, oh hombre, para que alterques con Dios? Y es interesante que la palabra griega lo expresa de la siguiente manera: ¿quién eres tú, oh hombre, que intentas un proceso contra Dios? Tú intentas un proceso contra Dios. ¿Dirá acaso el objeto modelado o moldeado al que lo moldea: ¿por qué me hiciste así? Versículo 21. ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? La palabra derecho que utiliza aquí, o autoridad o potestad, no quiere decir, hermanos, que el alfarero toma una decisión caprichosa, que toma una decisión arbitraria. Recordemos que el poder de Dios y la ejecución del poder de Dios es de acuerdo a todos sus atributos. Es decir, su poder es todo sabio, su poder es razonable, su poder es justo. Dios es el creador y el hombre es la criatura. Así que la comparación que presenta el apóstol Pablo aquí es entre la labor del alfarero y el objeto moldeado. El alfarero hace libremente de la misma masa diferentes clases de objetos, y el alfarero decide: voy a usar estas vasijas para adornar la casa.
pero otras vasijas para usos ordinarios. Y eso es lo que el profeta Isaías describe también en el capítulo 45, versículo 9, comparando a Dios como ese gran alfarero y a el hombre comparándolo como ese instrumento de barro. Isaías 45, 9. Ay, dice Isaías, ay del que contiende con su hacedor. Ay del que no es más. Me llama la atención cómo lo describe Isaías. Ay del que no es más que un tiesto entre los tiestos de la tierra. ¿Acaso el barro le reclama al alfarero? Fíjate lo que hace. Tu vasija no tiene agarraderas, dice la Nueva Versión Internacional. Es decir, el alfarero dice: a esta vasija no le voy a hacer agarradera. La vasija podrá reclamarle al alfarero: ¿por qué me vas a hacer así? No me hagas de esta manera. Es decir, hermanos, aquí vemos que la criatura es dependiente del Creador, hermanos. El hombre no puede altercar con Dios, no puede meter a Dios y enjuiciar a Dios, porque Dios salva a unos por gracia y misericordia y a otros les deja en su pecado. Nuestro Dios es justo, pero al mismo tiempo es misericordioso. A unos derrama su ira justamente por sus pecados y a otros derrama su gracia. Amén.